Más allá de lo que es la celiaquía en sí, comer sin gluten se ha puesto de moda. Y es una tendencia de la que se habla muchísimo como una clave para la salud. Sin embargo, puede darte grandes problemas si no lo haces bien. Te quiero presentar específicamente dos problemas que tiene la dieta sin gluten mal hecha, por así decirlo. Uno es con el índice glucémico y el peso corporal, y el segundo es con el microbiota del intestino. Me llamo Tisha Klemet, soy coach de nutrición integrativa y mi andaduría con el gluten empezó en 2012. Me recomendaron este libro de la doctora Kaplan explicándome cómo podría con mis problemas personales ayudarme el estar dejando de comer gluten y lácteos. Y descubrí que efectivamente retirar el gluten de mi dieta me ayudaba a tener una mejor digestión y otro montón de detalles en los que no voy a entrar en este momento en este vídeo. Lo que también descubrí es que el mundo de comer sin gluten, sobre todo en España, aunque lo he visto también en otros países, los alimentos que vienen sustituyendo los alimentos tradicionales de trigo son extremadamente procesados y extremadamente químicos. Si te pones a leer los ingredientes, realmente ni da ganas de comerlo. Un gran problema que he visto en familiares que son celíacos es que al comer sin gluten se han vuelto muy gordos. Están con un sobrepeso considerable. Y un motivo de eso es que cuando comes un pan de sustitución que está fabricado en base a almidón, el almidón tiene un índice glucémico más alto que el azúcar. Estuve buscando las cifras exactas. El azúcar refinado blanco de mesa y el azúcar moreno, ambos tienen un índice glucémico de 70. Ese es el impacto que tiene de cómo de rápido se va a absorber ese azúcar en tu sangre. El almidón, con el cual se fabrica la mayoría de los productos que son sin gluten, tiene un índice del 95. Ahora, la respuesta glicémica que eso provoque va a depender un poco del contexto, de cómo esté cocinado, de qué otros ingredientes haya. Ahora te daré un par de alternativas, pero están también ilustradas en el segundo de los problemas. El segundo de los problemas lo vi con este otro libro, que es un libro en sueco, de cómo la alimentación está relacionada con nuestra felicidad. Y todo eso está muy en relación con las bacterias de nuestros intestinos. Y en este libro estaban señalando, entre otros muchos conceptos súper interesantes, cómo las bacterias de los intestinos necesitan la fibra y otro montón de compuestos vegetales para vivir adecuadamente. Si tu alimentación no contiene estos elementos vitales para que esas bacterias estén felices, vas a tener unas bacterias diferentes y esas bacterias diferentes van a estar teniendo un efecto muy grave en tu salud, tanto a nivel de enfermedades físicas como de enfermedades mentales, depresión y otro montón de problemas mentales severos. Las bacterias de nuestros intestinos francamente no se conocen todo lo que hacen, pero es una cantidad enorme de seres que viven dentro de nosotros y nos están ayudando no solamente a digerir la comida, sino a tener una mejor inmunidad y un mejor bienestar en general. En este libro señalaban que uno de los problemas de la harina y uno de los motivos de que la gente no celíaca responda mal al gluten o al trigo en general es que las harinas están molidas, trituradas, muy finas, harinas de 00. Antes se usaban solamente en repostería fina, ahora se están usando en panes de mesa cotidianos. Y al faltarnos esa fibra y al estar las moléculas trituradas tan finitas, atraviesan la barrera intestinal directamente y no deberían hacerlo. Entonces en este libro proponen que comamos diversos cereales triturados gruesos, que nos hagan masticar. No va a salir un pan tan súper finito, va a salir un pan más burdo, pero masticado bien lo vamos a digerir mucho mejor. Evidentemente esto no se aplica si eres celíaco, pero sea celíaco o no, lo que te querría invitar a pensar que eliminar el gluten de tu dieta no significa sustituir uno por uno todas las cosas que tú comías antes. Comías magdalenas, ahora comes magdalenas sin gluten. Comías pasta de trigo, ahora comes pasta sin gluten. Comías pan blanco, ahora comes pan blanco sin gluten. Esa no es la idea. La idea es que comas de una forma más saludable y eso implica cambiar de hábitos. Puedes comer avena, por ejemplo, en tu desayuno, tanto fría en muesli como cocida. A mí me gusta incluso frita con queso. O sea, se puede hacer de muchas maneras la avena. Y la avena viene a veces, si la buscas un poco, la encontrarás certificada sin gluten. La avena en sí no contiene gluten, pero se carga habitualmente en camiones y en fábricas donde también manejan cereales con gluten. Por eso es el tema con la avena. En algunos países la tienen etiquetada de gluten, pero en Suecia, por ejemplo, está perfectamente admitida para celíacos.
te digo como idea. A mí me dio mucha pena leer hace varios años una madre que había hecho una recogida de firmas en España para pedir que los productos para celíacos no fueran tan carísimos, porque la harina de panificación de celíacos estaba a 8 euros el kilo, cuando la harina común está a céntimos el kilo. Pero el tema pienso que no es intentar comer de la misma forma, sino sustituir los alimentos. Puedes comer pescados, carnes, puedes comer ensaladas frescas, verduras cocidas, legumbres, arroz, maíz. Hay otro montón de alimentos que se pueden comer que no tienen gluten en sí, que son perfectamente nutritivos, y no obsesionarte con aquellas cosas típicas del trigo. Ahora, el trigo es adictivo, el trigo genera una respuesta química en el cerebro que es adictiva, así que es difícil de soltarlo, y entiendo que las ansias de comer ese trigo te lleven a buscar un sustituto directo lo más parecido posible, pero al ser así más parecido posible estamos haciendo un efecto tremendo en tu respuesta glicémica, en el efecto que potencialmente puede tener la insulina de tu sangre, en el control de peso y en la flora intestinal. Entonces, por favor, intenta comer de una forma sin gluten, por supuesto, pero buscando otras formas de hacerlo. A mí me encanta hacer pan en casa. Tengo en mi Instagram, me he estado poniendo fotos de mi pan de semillas, de mi pizza casera, y no las hago con harinas con gluten. Uso otras harinas que no tienen gluten, y también puedes cocinar con semillas y harina de almendras. Hay otro montón de cosas que puedes utilizar y que van a hacer una mucha mejor respuesta en tu cuerpo. Me desperté esta mañana queriendo compartirte este par de ideas. No es lo habitual en mi canal. Si quieres saber más de alimentación, de dieta sin gluten, de dieta antiinflamatoria, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber si ese es un tema que a ti también te fascina. Siendo coach de salud integrativa con toda la parte de nutrición integrativa, la nutrición es algo que me fascina y llevo estudiándolo desde que era una niña pequeña. Aunque en este canal me he centrado en aceites esenciales y cómo los aceites nos potencian la salud. Pero como he dicho en otros vídeos, no solamente por regarte con aceites vas a sacar el problema de raíz, y el problema de raíz es que estás comiendo algo que no te cae bien. Luego está todo el tema suplementos que nos pueden ayudar, pero sale un poco fuera del alcance de este vídeo. Espero que te haya resultado útil, que te haya dado algo que pensar, un par de ideas prácticas que aplicar. Puedes seguirme por Instagram, tienes datos de contacto míos debajo de este vídeo, y por supuesto suscríbete al canal y dale a la campanita si quieres ver más contenidos de salud integrativa, con aceites esenciales o a veces sin ellos. Te voy a estar tocando diversos temas. Gracias y que tengas una buena semana.